Muy buenos días, amigos bancaforistas. Como todos los viernes a las 7:30 de la mañana, hora de Panamá, estamos con ustedes. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, Brenda Estefan, a quien ustedes ya conocen, porque con ella tratamos el tema de los bloqueos a Rusia y los impactos. Y mucho de lo que conversamos en ese momento, pues son cosas que han venido ocurriendo. Así que les quiero presentar a Brenda Estefan. Es una de las mejores analistas internacionales de habla hispana que yo conozco. Así que en esta oportunidad estamos con Brenda para poder tratar el tema del conflicto internacional entre China y Taiwán. Eh, Brenda, muy buenos días. Ernesto, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, bienvenida a Bancaforo una vez más. El público ya te conoce. Y pues nos gustaría, primero que nada, entender el contexto para las personas que no estamos muy familiarizadas con este conflicto, con esta, digamos, tradicional conflicto latente que ha habido entre Taiwán y China y que en esta oportunidad se ha agravado después de la visita de Nancy Pelosi, ¿no? Entonces, si tú pudieras ponernos un poco en el contexto histórico, cómo nace Taiwán y cómo nace este conflicto, para poder entender las raíces y para poder entender pues esta gran rivalidad que existe entre China y Taiwán. Claro, Ernesto, yo creo que en este tipo de temas inevitablemente hay que hacer un breve repaso histórico para poder entender por qué llegamos al momento actual. En 1949, cuando triunfa la revolución comunista en China y, digamos, toma Pekín, aquellos que perdieron, los que defendían a la entonces República de China, se refugian en la isla de Taiwán y se llevan, digamos, el nombre de República de China. Entonces, hasta el día de hoy, oficialmente, esta pequeña isla se llama República de China. Nosotros lo conocemos por la isla que la alberga, por el nombre de la isla que la alberga, que es Taiwán. Mientras que en Pekín se establece la República Popular de China. Entonces, tenemos la República de China en Taiwán y la República Popular de China en Pekín. Esto, pues desde luego, lo vuelve ya un poco enredoso. Pero ¿qué pasa a partir de entonces? Pekín decide que Taiwán es parte de ellos, que son una provincia rebelde, pero que al final son parte del mismo país, del mismo territorio, que siempre lo han sido y que no pueden desvincularse. Entonces, conforme pasan las décadas, lo que hace Pekín es ejercer presión entre otros países para que se adopte la visión de una sola China. Es decir, que quien reconozca diplomáticamente a Pekín no puede tener relaciones con Taipei de acuerdo al liderazgo chino, ¿no? Y entonces, pues la mayor parte de los países del mundo, por evidente conveniencia del peso que tiene en el mundo China, pues terminan por no reconocer a la isla, solamente 14 países la reconocen como país independiente o tienen relaciones diplomáticas con Taipei y el resto reconoce a Pekín. Al inicio, Estados Unidos, Washington se había decantado por reconocer a Pekín, perdón, a Taipei, a Taiwán como China. ¿Por qué? Porque en Pekín estaban los comunistas, ¿no? Y entonces en la visión estadounidense, pues eso estaba en contra de su visión de gobierno en el mundo y entonces se habían decantado por Taiwán. Pero en el contexto de la Guerra Fría y con la presión de una creciente Unión Soviética más poderosa, Estados Unidos decide hacer un cambio en la estrategia. En 1972, el presidente Nixon viaja a Pekín, se reúne con el liderazgo chino. Es un viaje que marca un cambio importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Y en 1979 comienzan formalmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China y se deja de un lado Taiwán. Pero como era su aliado histórico, etcétera, por conveniencia les preferían ahora pues reconocer a Pekín, pero no lo querían dejar solo. Entonces, el Congreso estadounidense aprueba una ley que se llama la Ley de las Relaciones con Taiwán
y que básicamente lo que dice es, nosotros no los vamos a dejar desprotegidos, sabemos del riesgo de una invasión china y les vamos a apoyar con dinero y armamento para su defensa, ¿no? No los vamos a dejar al riesgo de una invasión china, que en ese momento todavía no era tan grande, pero esto sucede desde 1979. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo reacciona China ante este apoyo político-militar, digamos, de Estados Unidos a Taiwán? ¿Cómo reacciona en ese momento? Porque todavía estábamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Claro, en ese contexto, digamos que Pekín permite que eso suceda porque de facto ya sucedía, pero lo que le importa a Pekín es que Estados Unidos le dé el reconocimiento. En Naciones Unidas, a partir de 1971, es Pekín la que representa a China y lo que le importaba a Pekín era tener a las grandes potencias de aliados, digamos, reconociéndola como país y como único país y, digamos, se hizo de la vista gorda de esta idea de la ley de las relaciones con Taiwán, ¿no? Entonces, digamos que desde entonces la posición de Estados Unidos es muy ambigua, porque de alguna manera diplomáticamente reconoce a Pekín, pero militar y financieramente apoya a Taiwán para una defensa de cara a China, ¿no? Entonces, ahí este juego y en términos diplomáticos adopta Estados Unidos lo que se conoce como una ambigüedad estratégica. ¿Qué es esto? Que Estados Unidos nunca dice qué sucedería en caso de que China invadiera Taiwán. Washington, digamos, prefiere mantener ambigüedad al respecto por un motivo de disuasión. Quiere enviar el mensaje de que tal vez intervendría si China invadiese Taiwán, pero en el gobierno de Biden eso cambia. Y Joe Biden en 2 ocasiones en ruedas de prensa abiertamente dice, si China interviene en Taiwán, nosotros vamos a defenderlos. Es una obligación de Estados Unidos defender a Taiwán. Entonces, deja atrás la ambigüedad estratégica. Después en la Casa Blanca tratan de corregir el mensaje y dicen, no, seguimos en la ambigüedad estratégica, pero el presidente Biden ya había dicho que si hubiese intervención china en Taiwán, ellos reaccionarían militarmente, ¿no? Entonces, eso desde luego no le gusta al liderazgo chino que a partir de que Xi Jinping llega al poder en 2012, 2013, pues ha fortalecido esta idea de recuperar Taiwán como una misión histórica de China. No solamente eso, sino que realmente el proyecto de Xi Jinping es recuperar el papel de China en el mundo, hacerlo grande, crecer digamos, en importancia, lanza este proyecto de la Ruta de la Seda, del que hemos escuchado hablar tanto, ¿no? Este proyecto de infraestructura que conecta a China con diferentes países del mundo por la vía marítima o terrestre, y lanza entre muchos de estos proyectos, pues una visión también de crecer hacia el Pacífico. Y para crecer hacia el Pacífico, Taiwán se vuelve fundamental. Es la puerta de entrada de China al Pacífico, pero para Estados Unidos es, como decía el general MacArthur, un portaaviones insumergible. Es geoestratégicamente una isla localizada en un punto álgido y para Estados Unidos, si Taiwán cayera a manos de Pekín, sería desastroso en términos de la confianza que le tienen sus aliados en la región, particularmente Japón y Corea del Sur, que son adversarios de China también, e incluso también los aliados estadounidenses en el Pacífico, como Nueva Zelanda y Australia, a los cuales una eventual caída de Taiwán en manos de Pekín, pues la verían como un declive del poderío estadounidense y de su influencia en la región. Entonces, llegamos prácticamente así. Estoy obviando muchos episodios en aras del tiempo, pero esto nos da una idea de por qué es un punto tan álgido y llegamos así a la visita de Pelosi con un presidente Xi Jinping que busca en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que se celebrará en algunas semanas, busca que se le dé un tercer mandato de 5 años. Entonces, es momento para él demostrarse como el hombre fuerte de China y estuvo constantemente su gobierno marcando líneas rojas respecto a la visita de Pelosi, misma que de todas maneras se concretó, y desde luego que esto generó pues una serie de reacciones inevitables, digamos, de parte de Pekín, Ernesto. Sí, mi pregunta es,
y yo todavía sigo con la interrogante, ¿cómo entender la visita de Nancy Pelosi? Entiendo yo que no es una visita oficial, o sí es una visita oficial, porque ese es un punto de partida, ¿no? Y lo segundo es, digamos, habiendo ya no solamente las advertencias de China acerca de esta visita, sino que entiendo que ha habido antecedentes de otras visitas, ¿no? Incluso de otros mandatarios que han sido advertidos por parte de China, por no decir amenazados, de no visitar Taiwán, ¿no? O sea, ya hay antecedentes, ya se sabe en el mundo de la diplomacia que eso es una provocación. ¿Sería entonces esta situación, esta visita de Nancy Pelosi, podría entenderse como una provocación innecesaria? Porque ha hecho que China suelte los armamentos y que empiece maniobras militares. O sea, entonces creo que el sentido común hubiese advertido este peligro y pues, tal vez lo hubiese evitado. Pero ¿cómo entender esta visita de Nancy Pelosi? Pues sí, mira, por un lado está el tema de si es una visita oficial o no. Hay lo que se conoce como visita de Estado, ¿no? Esa es cuando el jefe de un Estado es recibido por el jefe del Estado anfitrión y se da, digamos, con toda el, el protocolo, digamos, de recepción de un jefe de Estado. Esta no es una visita de Estado, pero sí es una visita oficial en el sentido que ella no fue de turista. O sea, ella no fue a comer a un restaurante en Taipei, sino que fue a visitar a la presidenta de Taiwán. Entonces, sí es una visita oficial, no es una visita de Estado, pero sobre todo hay que entender que en el contexto estadounidense, en la división de poderes que hay, pues ella decidió que quería ir. Una mujer con una larga trayectoria política que parte de su identidad política, es justamente esta posición anti-China, ¿no? Ella en 1991 en la plaza de Tiananmen se para con un cartel a favor de la democracia y pues reivindicando a todas aquellas personas que perdieron la vida en 1989 en la misma plaza, luchando por la democracia. Entonces, para ella es parte de su identidad y su electorado, un tercio de su electorado son asiáticos estadounidenses, muchos de ellos pro-Taiwán y anti-China. Entonces, para ella es un tema del legado, de su imagen como una estadounidense que desde posiciones de poder se opuso a Pekín y me parece que priorizó esa visión por encima del contexto geopolítico actual. Una vez que se da a conocer que ella iba a ir, pues vienen las advertencias de Pekín. En un primer momento se le pregunta a Biden, oye, ¿usted qué piensa de la posible visita de la líder de la Cámara de Representantes a Taiwán? Y él dice, los militares consideran que no es una buena idea. Entonces, está claro que él no consideraba que era el momento prudente de esta visita, pero después vienen las advertencias de Pekín y ahí la situación cambia porque Biden no quiere ser visto ni por sus adversarios ni por otros países como timorato, como tibio, como alguien que cedió ante la presión de China. Y entonces, de alguna forma, en este segundo momento no le queda mucha otra opción que pues cerrar filas en torno a Pelosi y apoyar su visita para que no se diga que Pekín le puso una línea roja al actuar estadounidense, que ellos son los que ponen las reglas. Entonces, para evitar eso, pues terminan por cerrar filas en torno a Pelosi en un viaje que originalmente la Casa Blanca ni tenía previsto, ni tenía planeado, ni estaba en sus intereses y me parece que no ha hecho más que darle dolores de cabeza al presidente Biden. Sin embargo, bueno, pues en este segundo momento se le apoya, va y creo que las repetidas advertencias de los últimos días que se multiplicaron de parte de Pekín buscaban una especie de triunfo bajo la lógica de Sun Tzu, ganar la batalla sin entrar al combate, ¿no? O sea, buscaban que con las puras advertencias Estados Unidos reculara, no se llevara a cabo la visita. Esto no sucedió y en un segundo momento, ahora es Xi Jinping el que se ve obligado a tomar medidas en las que muestre su músculo para no ser visto como un líder que advirtió de algo y al final no tuvo grandes consecuencias. Claro, sobre todo en el contexto del próximo mandato que él estaría buscando.
Pero también hay un contexto interesante. Estados Unidos también se está preparando para unas próximas elecciones, o sea, ya ha empezado la calistenia en Estados Unidos y eso le añade un componente adicional, digamos, a la situación de naturaleza política, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, está en ese mismo contexto el conflicto Rusia-Ucrania. O sea, eso es algo que no podemos dejar de vista porque indirectamente y a través de la OTAN, Estados Unidos está como mirando desde el segundo piso a ver qué pasa ahí. Y pues los conflictos siempre son latentes, ¿no? Pienso yo, o sea, nunca se sabe si entrarán o no entrarán. O sea, yo recuerdo mucho de la historia de la Segunda Guerra Mundial en que Estados Unidos dijo, yo no quiero entrar a la guerra, no quiero, no quiero, no quiero, hasta que pasó algo y se prendió una chispa que fue el ataque de Japón a Pearl Harbor, y entonces esa chispita, ¿no? O esa chispota, terminó haciendo que Estados Unidos entre a la guerra y cambie el destino de la humanidad, ¿no? Entonces, al final, estos conflictos son latentes, no se sabe si van a entrar, si no van a entrar, se pueden decir unas cosas, pueden ocurrir otras cosas, pero entonces, en este contexto en donde estamos viendo estos, digamos, vamos a decir, las elecciones en Estados Unidos, la renovación, digamos, del próximo mandato en China y también el conflicto internacional Rusia-Ucrania y Europa sufriendo, ¿no? Porque aunque Europa, o sea, la Unión Europea no ha entrado en la batalla, sí está sufriendo por el tema del gas ruso, las discrepancias internas que hay en la Unión Europea, Alemania que está, digamos, se está perjudicando mucho, España que dice, pues, o sea, eso, yo no tengo por qué mojarme en eso, ¿no? O sea, tú sabes, temas internos de la Unión Europea. Y entonces, en ese contexto, llega este conflicto y la pregunta es, ¿no? ¿Qué puede pasar, ¿no? Pero antes de eso, yo quisiera preguntarte si es cierto que estas maniobras militares de China han implicado, digamos, algún tipo de invasión territorial o invasión de espacio aéreo a los países cercanos, ¿no? Porque se habla, Japón manifestó una queja pública sobre estas manifestaciones militares. Entonces, y también el clima, digamos, de la región, ¿no? O sea, el clima en la región, porque entiendo yo que Japón y otros países están apoyando a Taiwán y hay que, o sea, no podemos dejar de ver este potencial apoyo a Taiwán en el caso de un conflicto que puede desencadenar muchos otros acontecimientos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué te parece si hablamos de ese, digamos, microclima, ¿no? de la zona asiática? Y luego hablamos de los posibles, la segunda pregunta es si realmente China se extralimitó, o sea, si está cruzando los límites permitidos. Y tercero, pues me gustaría hablar de las posibles consecuencias, escenarios, ¿no? O sea, cosas que pueden ocurrir. Entonces, Claro vamos que con... sí, Ernesto. Pues vamos por partes. Primero, en el tema de la región. Desde luego, China tiene como adversarios en la región a Corea del Sur y a Japón. Si hubiera una crisis en Taiwán, no hay duda que este par de países serían arrastrados a intervenir, particularmente Japón, que ha dicho abiertamente que intervendría militarmente si hubiese un ataque a Taiwán. Y en ese sentido, en los últimos días, el gobierno en Tokio dijo que 5 misiles balísticos cayeron en su zona económica exclusiva. Taipei lo negó, dijo que no hay delimitación, etcétera, pero Tokio dice que así fue y llama a Taiwán, perdón, a Pekín a detener estos ejercicios militares, a disminuir la presión en la zona. Pero está claro que hay latente, hay un riesgo con el tema de Japón en un momento en que además está la discusión al seno del Partido Liberal Demócrata, que es el que gobierna Japón, sobre el posible incremento
de el gasto en materia de defensa del 1% que es actualmente al 2%, ¿no? Aumentar el gasto de defensa y toda esta discusión sobre la militarización de Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial y las bombas en Hiroshima y Nagasaki había quedado establecido en la Constitución, que no es una constitución como las de muchos países latinoamericanos, que se cambia un día y otro, sino que prácticamente está inscrita en piedra y no puede cambiarse, pero existe la discusión de eventualmente poder cambiar esta idea de no militarizar, digamos, al país, ¿no? Entonces, este tipo de eventos pueden jugar en la balanza en esta discusión en Tokio. Por otro lado, en términos geopolíticos y en un contexto macro de Ucrania y de la guerra en Ucrania y las demás tensiones, yo creo que estamos frente a la mayor crisis geopolítica que ha vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría. Hay numerosos eventos que nos llevan a pensar eso. La guerra en Ucrania, desde luego, que ha tenido consecuencias brutales en la Unión Europea, como bien señalabas, por el tema de los hidrocarburos particularmente, pero también la guerra en Ucrania ha tenido consecuencias políticas en algunos liderazgos o en algunas capitales europeas. Vimos la caída de Boris Johnson, la caída del primer ministro italiano Mario Italiano. Draghi. Y entonces esto pues hace que haya elecciones en Italia adelantadas, un cambio de gobierno en el Reino Unido, vienen las elecciones en la mayor economía de América Latina, que es Brasil, en donde también hay un ambiente muy crispado. Está desde luego el tema de la tensión en torno a Taiwán y las posibles consecuencias. En fin, yo creo que es un momento geopolítico muy álgido y que esta visita de Nancy Pelosi pues en efecto es inoportuna porque en un momento de enorme inestabilidad pues agrega una variable de complicación, de riesgo, que como bien señalabas, en la historia hay muchos casos de países que no querían entrar a una guerra y fueron arrastrados a ello. La actual tensión hace posible que un incidente o un accidente genere un conflicto de mayores proporciones. Estas maniobras que hemos visto en torno a la isla de Taiwán son las más grandes que haya hecho China en torno a Taiwán. Prácticamente se simuló un bloqueo de la isla, se sobrevolaron partes del espacio aéreo taiwanés. Y bueno, ahora esta semana Taipei está llevando a cabo ejercicios militares simulando una invasión china. Ellos dicen que ya tenían planeado estos ejercicios. El caso es que el hecho de que se den en este momento ante pues, esta serie de tensiones nos habla pues, de la preocupación que hay de que realmente se desate un conflicto militar. En este momento me parece que no está en el interés de Xi Jinping, por lo que bien señalabas, el contexto político interno, lanzar una guerra, digamos, frontal en contra de Estados Unidos o una invasión a Taiwán. No tienen la capacidad naval para llevar a cabo un desembarco como el que vimos en Normandía, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Esto requiere de una logística tremenda, miles de barcos. El estrecho de Taiwán es de 180 kilómetros, 130 en las partes más angostas, y esto es un esfuerzo, sería un esfuerzo brutal para hacer una invasión de gran escala. Entonces, no parece que en este momento se vaya a dar. No significa que no se pueda dar en el mediano o largo plazo, pero ahora no. Lo que sí es que Xi Jinping querrá mostrar músculo, porque lo que bien señalabas, en el partido, si bien casi todos dicen, bueno, pero pues si Xi Jinping es un hombre con mucho poder y seguramente va a obtener un tercer mandato, ¿cuál es la preocupación que él puede tener? Bueno, sí hay un debate respecto a si podrá obtener este tercer mandato apoyado de sus círculos cercanos, simplemente dejando a sus hombres cercanos en el poder, o si tendrá que incluir en el gobierno algunos de sus detractores internos para poder permanecer ahí. Entonces, por eso para él es importante ahorita esta visión de fortaleza para poder mantener a su círculo cercano en este tercer mandato, mientras que en el lado estadounidense, como bien señalabas, los demócratas están en una condición muy complicada de cara a las elecciones intermedias y todas las decisiones que tomen Nancy Pelosi o que tome el mismo Joe Biden están marcadas con la tinta electoral. Entonces, todo lo que veamos en el ámbito internacional, desde luego, tiene una dimensión de política nacional. Buenísimo. Digamos, no sé si concuerdas con esta opinión, ¿no? Pero cuando se da el conflicto Rusia-Ucrania,
en esencia es una guerra bilateral, ¿no? O sea, Rusia contra Ucrania. Hay apoyo de Bielorrusia, ¿no? En fin, pero digamos, no tenemos otra nación que haya dicho yo voy a la guerra con Ucrania, ¿no? Ha habido apoyos morales, apoyos incluso de armamento, en fin, pero no tenemos una guerra más que, digamos, implícita entre Rusia y Ucrania. O sea, no ha habido un tercer país que haya intervenido directa y explícitamente, ¿no? Pero en este caso, en este otro conflicto, podría darse un efecto dominó. Es decir, tenemos China, tenemos Taiwán. Si Japón apoya a Taiwán, entonces ya no sería un conflicto bélico bilateral entre China y Taiwán, sino que habría una tercera nación que intervendría y eso puede desencadenar que otras naciones también intervengan. Por ejemplo, no hemos hablado del rol de Corea del Norte. O sea, que militarmente Corea del Norte es muy poderosa, ¿no? Por el tipo de armamento que tiene. Entonces, ¿cómo podría intervenir Corea del Norte? O sea, no me imagino, primero, me imagino, ¿no? Y esta es una suposición personal, me imagino a Corea del Norte tratando de entrar, digamos, en la guerra, ¿no? O sea, con ganas de entrar. Pero no me imagino apoyando al, digamos, grupo de Taiwán, Japón, ¿no? Sino apoyando al otro grupo. Entonces, ¿cómo esto puede desencadenar en un conflicto más allá de China-Taiwán? Mira, yo pensaría que en el caso de Ucrania lo que hay es una guerra de alta intensidad, una guerra, un enfrentamiento militar directo, en efecto, entre dos países, entre Rusia y Ucrania en territorio ucraniano. Es decir, es una invasión a Ucrania en la cual hay una guerra de alta intensidad entre los ejércitos de estos dos países, ¿no? Ahora, hay como en un mayor marco, en un segundo círculo, un enfrentamiento económico, político, diplomático entre Rusia y Occidente, que se ha dado a partir de la guerra en Ucrania. Es decir, todas estas sanciones, etcétera, pues forman parte de otras formas de guerra, pero que afectan a todo el planeta y hemos visto cómo las consecuencias de estas sanciones tienen efectos en América Latina, ¿no? En el caso de Taiwán, me parece que Estados Unidos, a pesar de las declaraciones de Biden de sí intervendríamos, todavía no ha dicho claramente cómo intervendrían. Es decir, los estadounidenses, de acuerdo a diversas encuestas de opinión, están cansados de lo que ellos llaman boots on the ground, es decir, el ejército, las botas en el terreno. No quieren militares estadounidenses peleando a miles de kilómetros de distancia después de las experiencias fatídicas de Irak y Afganistán. Entonces, es más probable que el gobierno estadounidense se decantara por una guerra indirecta, por una guerra proxy, en la cual apoya a grupos armados, entregue armamento, pero no intervenga de manera directa. Habría que ver cuál es la posición de Japón, de Australia, etcétera, pero me parece que se vería algo similar a lo que estamos viendo en Ucrania, en donde muchos países apoyan con armamento, pero no necesariamente con militares. Ahora, esto es todo suposiciones, estamos en el terreno de la especulación, desde luego, esta es la lectura que yo le doy, pero también veo poco probable, no imposible, poco probable que en este momento se inicie un conflicto armado en la región. ¿Puede haber un incidente que lo desate? ¿Puede haber un error que lo traiga? Sí, sí puede haberlo. Pero no está en el interés ni de Washington ni de Pekín en este momento hacerlo. Lo que no hay duda es que la visita de Pelosi también crispó más las de por sí ya complicadas relaciones entre Estados Unidos y China que afectan al resto del mundo, porque no solamente es el tema de la competencia económica, sino también de la tecnológica y cómo uno y otro bando quieren imponer restricciones a terceros países para que no utilicen la tecnología del otro. Conocemos el caso de Huawei y cómo Estados Unidos ha puesto presión en diferentes países aliados para que dejen de utilizar este tipo de tecnología. No está en los planes y sí hay, desde luego, el brazo fuerte de China, a pesar de que es la segunda potencia militar, su brazo fuerte es el económico y podría tomar medidas que afecten a Estados Unidos y al mundo. Yo no diría, no va a hacer eso porque es tirarse un balazo en el pie, no está en el mejor de sus intereses. Lo mismo pensábamos de Putin en el caso de Ucrania, que no iba a lanzar una guerra militar porque no estaba en el mejor de sus intereses, le iba a afectar a él mismo, etcétera.
etcétera, su economía estaba lastimada y finalmente ya vimos que no solamente la lógica occidental económica entra en juego, sino que entran en juego consideraciones pues de índole nacional, una visión pues más nacionalista, histórica, en la que los líderes de países autocráticos con enorme poder centralizado en una persona pueden tomar decisiones que desde el campo occidental puedan ser juzgadas como poco viables, ¿no? Entonces, Claro. ya lo vimos una vez con el caso de Ucrania, podría nuevamente sorprendernos. Lo cierto es que la visita de Pelosi no trae nada bueno, que es echarle leña al fuego en un momento ya complicado para la estabilidad y la prosperidad del mundo. Sí, me parece, digamos, bastante egoísta de parte de Pelosi, porque claramente, en mi opinión, o sea, ella lo que quiere hacer es reforzar su capital político, ¿no? O sea, obviamente, su capital político ha crecido después de esta visita, ¿no? Pero los efectos colaterales que esto genera, sobre todo en el clima diplomático, pues, terminan siendo, pues, de una naturaleza preocupante, ¿no? Sí, porque Entonces, los demócratas van a perder la mayoría en la Cámara de Representantes. Ella no va a ser la presidenta del Congreso y antes de salir quiso hacer algo para fortalecer su legado, ¿no? Y es algo, es una visión, pues eso, muy personalista. sí. Muy bien. Hablaste un poquito de los efectos económicos, ¿no? Pues, siendo la principal audiencia de este foro, banqueros, ¿no? Y personas que, pues, por su actividad económica están muy vinculadas a la economía. ¿Qué tal si hablamos un poquito de eso ya en la parte final de la entrevista, ¿no? Porque, digamos, Taiwán produce más o más o menos el 60% de los microprocesadores en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que, y ya hubo anteriormente una crisis de microprocesadores, ¿no? Y hoy en día, con lo tecnológicos que somos todos, y la globalización y la digitalización, ¿no? Que prácticamente en todos los segmentos, a todas las edades y en todos los grupos. Entonces, ¿cómo ves cuáles podrían ser los principales, digamos, impactos o colaterales económicos que podríamos tener en el mundo, sobre todo en países de América Latina, ¿no? Si la tensión entre China y Taiwán se agravase? Desde luego, pues una crisis en Taiwán sin duda traería consecuencias en todo el mundo, a miles de kilómetros de distancia. Primero, porque como bien señalabas, Taiwán es el mayor productor a nivel global de semiconductores. Cerca del 60% de ellos se elaboran ahí y estos son el elemento esencial de pues, la economía actual, digamos, los tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, computadoras, vehículos. Vimos cómo escasearon en los últimos meses a partir ya de la guerra en Ucrania, la pandemia y toda esta serie de crisis que se han venido acumulando. Y esto, pues, traería una enorme presión a las cadenas productivas. A todos ustedes les habrá pasado en sus países que buscan algún vehículo electrodoméstico, etcétera, y que les dicen no hay hasta dentro de 10 meses, hay hasta dentro de 15 meses. Esto tiene que ver en la inmensa mayoría de los casos con los semiconductores, con la escasez de semiconductores. Entonces, podríamos esperar escasez de semiconductores si hubiera una crisis en la región y esto afectaría a las cadenas de suministro en muchas industrias. Por otro lado está el tema del comercio marítimo. El 90% del comercio global se da por la vía marítima. Una parte importante de este pasa por el estrecho de Taiwán. Es una de las vías marítimas más socorridas, ¿no? Para transportar carga marítima y una crisis en la región traería efectos nuevamente en el comercio que pasa por esta región y que sin duda afectaría a nuestra región. Hay también gas natural licuado que transita por este estrecho y que podría afectar a los países que consumen el gas natural licuado que transita por estas aguas. Y bueno, Taiwán es la economía número 22 del mundo, es decir, es una pequeña isla de 23 millones de habitantes, pero representa una economía potente y bien integrada a los mercados globales, a las líneas de producción global, lo cual traería, además del tema de los semiconductores, consecuencias en otras líneas de producción, ¿no? Entonces, desde luego que no hay duda, no hay ninguna duda que un conflicto en Taiwán, incluso si no hubiese guerra, pero se recrudeciera la tensión en el estrecho de Taiwán,
seguramente habría consecuencias en Panamá, en México, en Brasil, en Argentina. No hay duda que nuestro continente no estaría a salvo de las consecuencias de un conflicto en la región, más allá de que muchos países en América Latina tienen como principal socio comercial a uno u otro de los principales actores en este conflicto, que serían China y Estados Unidos, y si se involucraran en una mayor tensión, pues esto traería consecuencias para sus socios comerciales. Claro, dicho, digamos, visto desde un economista, lo que acabas de mencionar, ¿no? Implicaría escasez, incremento de fletes y todo eso termina en inflación, ¿no? Inflación que ya estamos viviendo y que se podría, digamos, acelerar en caso, pues, aumentase esta tensión que ojalá no ocurra. La inflación Muy que ya es bien. la histórica en muchos de nuestros países, que teníamos 20, 30 años sin ver estas tasas de inflación y que podría subir. Y un elemento más que impactaría en la inflación es que con conflictos de esta naturaleza que afectan al comercio marítimo, las empresas aseguradoras aumentan el costo de sus tarifas por el riesgo que implica y esto pues impacta directamente en el precio del producto. Claro, exacto. Y una de las características que tiene esta inflación, a diferencia de otras que hemos vivido en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, es que las inflaciones históricas eh, históricamente, han sido locales, ¿no? La hiperinflación de Perú, ¿no? En el gobierno de García, ¿no? La hiperinflación de Venezuela en la época de Chávez Maduro, ¿no? O sea, son hiperinflación, la hiperinflación alemana, por ejemplo, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, han sido locales, pero hoy en día estamos viviendo un proceso inflacionario que, si bien es cierto, no se da en todos los países, sí se da de manera general, ¿no? Por ahí hay algunos países que se están salvando de inflación por razones muy puntuales, como por ejemplo Japón, que todavía está en niveles bajitos, pero que tarde o temprano va a terminar afectado. Entonces, eso le da, digamos, una tónica diferente porque los economistas estudiamos en los libros, ¿no? Que la inflación, tú quieres detener la inflación, reduce la cantidad de dinero que hay subiendo las tasas de interés, ¿no? Esa es la receta clásica, muy bien, pero eso funciona cuando la inflación es de un país y cuando el Banco Central tiene un rol en su política monetaria para poder controlar la inflación. Pero cuando viene inflación importada, porque en una globalización todos estamos exportando y todos estamos importando, ¿no? Entonces ya no es tan sencillo que los bancos centrales puedan hacer esto. Por lo tanto, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que el problema ya es más complejo, ¿no? Por su carácter global. Y segundo, que probablemente no va a pasar poco tiempo para que podamos volver los niveles inflacionarios a los prepandemia. O sea, esto yo esperaría y ojalá me equivoque, pero esperaría que esto nos va a tomar por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, el remedio, como lo hemos hablado en otros bancaforos, el remedio para poder, digamos, traer la inflación a los niveles que todos quisiéramos tener y que son más o menos aceptables, el remedio pues va a ser doloroso, ¿no? Porque el remedio se llama recesión, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por ahí tenemos un escenario que pues no pinta muy bien, porque no existe aquella varita mágica que dice detengamos la inflación y volvemos a inflación de 2%. No es tan Eso, eficiente la tasa de interés cuando se trata de un contexto global en donde esta es como una central en donde hay enorme cantidad de nodos conectados y un apagón en una parte del mundo, ¿no? Trae consecuencias a miles de kilómetros de distancia. Y yo agregaría una variable adicional que es la de la seguridad alimentaria, en donde si bien había cierto optimismo porque comenzó la exportación de barcos descargados de cereales desde Ucrania, pues en realidad sí, esto calma los mercados agrícolas, que son parte fundamental del nerviosismo que hemos visto en los precios de los granos en los últimos meses,
pero no lo es todo. En realidad, lo que hay varado en Ucrania son 20 millones de toneladas, no es ni el 1% de la producción global de cereales, ¿no? Entonces, sí ayuda a calmar los mercados agrícolas, no es, digamos, es una buena noticia, pero eso es solamente una parte de un bosque mucho más complejo que incluye el tema del alza de los precios de hidrocarburos, ¿no? Que para transportar los cereales encarecen los precios, el tema en específico, el gas natural tan utilizado en fertilizantes, ¿no? Entonces, los precios de los fertilizantes y la disponibilidad de ellos y el tema del cambio climático y sus efectos, que en diversos países ha hecho que las cosechas no sean tan buenas como las de años anteriores, incluso India en secciones que estuvieron inundadas y se perdieron cosechas, canceló exportaciones. Entonces, países que cancelan sus exportaciones, Indonesia canceló la exportación de aceite de alguna parte de su aceite de palma, siendo el mayor exportador de aceite de palma, por el tema de la escasez del aceite de girasol que exportaba Ucrania. Entonces, vemos cómo lo que está sucediendo en el tema alimentario está alimentado por diferentes variables y es un foco amarillo-naranja que podría traer enormes consecuencias en términos, desde luego, también de flujos migratorios, de crisis, pues de dramas, de hambrunas, etcétera, que no hemos visto en décadas en grandes partes del mundo. Digamos, se ha visto en regiones concentradas, pero no en grandes regiones del planeta, y hoy el riesgo es latente. Buenísimo. Brenda, nos quedaríamos conversando mucho más tiempo, pero bueno, se nos ha agotado el tiempo de sesión. Muchísimas gracias por estos maravillosos comentarios que nos ilustran de los escenarios actuales y nos permite tener una perspectiva amplia en el plano internacional en el contexto de este conflicto. Pues muchas gracias, esperamos tenerte en algún otro momento, en alguna otra oportunidad, no necesariamente hablando de conflictos, sino de temas internacionales. América Latina, como sabes, está pasando por un, digamos, un ciclo de izquierdas, vamos a decirlo de alguna manera, así que seguramente habrán otros temas en los que también más adelante podremos conversar. Agradecidos muchísimo con tu participación y esperamos que te vaya lo mejor en este fin de semana, quedando a tus órdenes para lo que necesites. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la invitación. Y por ahí me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan, donde continuamente hablamos pues del contexto internacional, hacemos análisis sobre las crisis que existen y cuáles son los escenarios. Los invito a seguirme por esa vía. Muchas gracias por la invitación, Ernesto. Que tengan un buen día. Muchas gracias.